Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. ¡Qué lindo número! Es una bendición para mí estar con ustedes. Les saludo con mucho gozo en el Señor. Le doy gracias a Dios por estar con este privilegio y con esta responsabilidad también de compartir la palabra de Dios. Así que muy buenos días, hermanos. Les saludo con mucho gozo en el Señor. Estamos estudiando la carta de Pablo a la iglesia de los Corintios. Y en la clase pasada empezamos a ver una parte no grata de esta carta. Fue cuando los hermanos de Cloé le dicen a Pablo que hay un problema en la iglesia de Corintio. ¿Cuál era ese problema? Que habían divisiones, y esas divisiones eran porque habían diferentes puntos de vista. Unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y no solo habían divisiones, ellos discutían entre sí, porque dice la palabra de Dios que habían contiendas, y cada uno defendía su punto, Pero se identificó el problema. Y nos corresponde ahora, dentro de esa situación de la iglesia de Corintios, leer desde los versículos del 1 al 18. Y le vamos a dar lectura. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 25. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 18 al 25. La palabra de Dios dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por estar delante de tu presencia. Pero sobre todas las cosas queremos pedir tu dirección en esta mañana del Espíritu Santo. Que Él abra los ojos de nuestro entendimiento. Señor, que tu palabra sea un espejo en nuestras vidas para reflejar cuál es mi condición delante de ti. Y desafiarnos, Señor, a obedecer y a escuchar tu palabra. Yo quiero pedir que tu palabra hable al corazón de mis hermanos como ha hablado a mi corazón. Y quiero pedir tu dirección en esto. Que no haya pensamiento humano o pensamiento propio, sino que tu palabra sea expuesta de manera clara. Por eso yo pido tu dirección en esta hora, para que nos edifiquemos como iglesia. Pues yo lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si yo voy al doctor ahora, lo más probable es que él vea problemas en mí. Y yo creo que el problema más claro, ustedes que no son doctores van a ver que yo tengo un poco de sobrepeso. Y el doctor va a identificar mi problema y me va a decir, tú tienes sobrepeso. Y va a buscar las causas de mi sobrepeso. Porque a mí me gusta comer y me encanta comer y como mucho. Y ese es un gran problema que yo tengo. Pero tiene que identificar las causas de mi sobrepeso para poder tratarla y después decirme, mira, ya puedes comer, pero en estas cantidades solamente. No en la forma que tú acostumbras comer. Y puedes comer en estos primeros meses, come este tipo de alimentos. No lo que tú acostumbras comer. Para ayudarme. Porque yo estoy claro que estoy con sobrepeso porque de repente me canso muy pronto,
A veces cuesta abrocharse los zapatos, no sé si le ha pasado. A veces cuesta, a mí me cuesta a veces un poco. Sin embargo, hay un problema, pero también hay causas que generan ese problema. El pastor dio la semana pasada un ejemplo del fútbol. Yo me anduve molestando, pero yo voy a dar otro ejemplo del fútbol. Si hay un equipo de fútbol donde acostumbran a hacer muchos goles, pero también les hacen muchos goles, el entrenador tiene que ver cuál es el motivo, por qué les hacen tantos goles, porque el fin de un equipo de fútbol que se enfrenta a otro es hacer un gol en el otro equipo. Pero hay que ver por qué, cuáles son las causas. ¿Por qué nos hacen tantos goles? A lo mejor hay puros delanteros cuando hay personas que tienen que cumplir la función de ser defensas. O a lo mejor hay otro tipo de problemas dentro del equipo y uno no los conoce, pero el entrenador debe identificar el problema, le hace muchos goles y debe saber cuál es la causa del problema. Con respecto a la iglesia de Corinto, Pablo vio el problema, que habían divisiones y que habían contiendas. Pero ahora Pablo va a tratar las causas que probablemente originaron esos problemas. Y esta predicación tiene por título: Cristo murió por ti en la cruz. ¿Lo entiendes? Cristo murió por ti en la cruz. ¿Lo entiendes? ¿Lo entendemos nosotros? ¿Lo entendían nuestros hermanos de Corintios? Esto no tiene nada que ver con la salvación de nuestros hermanos de Corintios. ¿Por qué? Porque ellos decidieron seguir a Cristo. Y cuando yo tomo una decisión de seguir a Cristo, Dios me llama hijo, por su poder, por su sacrificio. Pero hay algo que ellos no entendieron bien. Como nuevos creyentes, hay algo que no entendieron bien, porque si hubieran entendido con claridad el mensaje de salvación de Cristo, ellos serían de un mismo sentir. No habrían divisiones, no habrían peleas ni contiendas. Por lo tanto, Pablo empieza a tratar el problema que produce las divisiones. Y si me esperan un poquito, me faltó un cable que no sabía que tenía que traer, pero vamos a ir avanzando. A la luz de las Escrituras, vamos a ver cómo Pablo habla acerca de la causa que produjo las divisiones en la iglesia de Corintios. Y tiene que volver al mensaje original, a la palabra de la cruz. Tiene que volver al mensaje original. Tiene que empezar de nuevo. Algo no entendieron los hermanos de la iglesia de Corintios. ¿Por qué está pasando esto? Y les habla acerca de la palabra de la cruz y de la sabiduría y poder de Dios. Habla mucho acerca de la sabiduría y del poder de Dios. Y tiene que ver algo con el contexto cultural donde estaba la iglesia de Corintios. Así que vamos a ir al primer versículo, que es 1 Corintios 1:18. ¿Saben? Antes de leerlo, quiero decirles que en ese contexto cultural, con esa introducción que tuvimos al entrar a la carta de Corintios, quiero comentarles que los griegos, donde estaban los corintios, eran aficionados a la sabiduría. Ellos cimentaron su cultura a través de la sabiduría y ellos amaban la sabiduría. De hecho, ellos filosofaban acerca de la sabiduría. O sea, había alguien con un tema y ellos querían hablar y debatir y se interesaban mucho en el saber. Donde cada uno, había muchas filosofías y muchos filósofos, y cada uno escogía la que más le acomodaba. La palabra filosofía es una palabra compuesta en griego. Filos es amor y Sofía no es la Sofía del lado. Sofía es sabiduría. Filosofía, amor a la sabiduría. Amor a la sabiduría. ¿Por qué les comento esto? Ténganlo en retina. Porque ellos amaban el debatir, filosofar y entender el contexto cultural
donde estaba la iglesia de Corinto. Y de ahí nacieron los primeros creyentes, que venían con esa forma de vida que estaba en la iglesia de los Corintios. Y vamos a ir al versículo 18, que dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pablo ya identificó el problema y menciona tres cosas. Menciona la palabra de la cruz, menciona la perdición y menciona la salvación. Pablo ve la necesidad de decir: debo recordarles el mensaje del Evangelio. ¿Y cuál es la palabra de la cruz? No es otra cosa que la obra redentora de Jesucristo, la obra salvadora de Jesucristo. Vamos a tratar de hablar de la obra redentora de Jesucristo con 3 versículos. Mateo, capítulo 1, versículo 21, el primer versículo. Dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús iba a nacer en esta tierra. ¿Y cuál iba a ser su propósito de su nacimiento? Salvar a su pueblo de sus pecados. Y no solo a su pueblo, sino que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Segundo versículo, que nos ayuda a entender un poco la obra de Jesucristo. He aquí una virgen concebirá, en el versículo 23 del mismo capítulo de Mateo 1. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Esa es parte de la obra redentora de Jesucristo. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y Mateo, capítulo 16, versículo 21. Esto que estamos leyendo también sale en Isaías, que habla acerca del nacimiento de un Salvador. Isaías capítulo 9, y habla también de lo que le iba a suceder en Isaías, casi en los últimos capítulos 53-54, está hablando de lo que iba a acontecer con la obra salvadora de Dios. Mateo 16, verso 21. Mateo capítulo 16, verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. La palabra de la cruz, ¿la entendemos? Ese es el mensaje de nosotros. Por eso estamos acá, porque lo escuchamos y decidimos creer en Jesucristo. Y nuestra función es dar a conocer la palabra de la cruz. Cristo nació, Cristo estuvo con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, murió y resucitó al tercer día. La obra salvadora cumplida, la que estaba escrita en el Antiguo Testamento, en la persona del Señor Jesucristo. Pablo vio necesario decirles acerca del mensaje, porque ellos decidieron creer. Pero hay algo que no entendieron bien porque peleaban entre ellos. Y le habló primero de la palabra de la cruz. Y dice el versículo 18, volvamos ahora a Corintios, capítulo 1, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice así: porque la palabra de la cruz, la que acabamos de mencionar, es locura a los que se pierden. Esta palabra locura en el griego significa, traducida es, esto es una payasada, es algo ridículo, esto es una verdadera tontería. El mensaje de salvación para los que se pierden en el tiempo de la iglesia de los Corintios era una verdadera tontería, era una locura. Lo que nosotros hemos decidido creer era una tontería, era una payasada. Dice, porque la palabra de la cruz es locura, pero ¿a quiénes? A los que se pierden, a los que se pierden. ¿Por qué era una locura?
¿Se acuerdan que al comenzar hablamos de que ellos tenían un amor a la sabiduría? Al debatir, al exponer ideas. Ellos, si había una idea compleja, era una idea fantástica, era una idea digna de estudiar, de aprender y de conocer. Y mientras más pudieran debatir con argumentos, era más llamativa. Pero que viniera alguien que dijera que solo por creer en Jesucristo, que fue Dios y que viniera a la tierra a salvarnos, era para ellos, no era muy simple eso como para tomar atención, era muy simple. Además, los griegos tenían una idea preconcebida de los dioses, porque ellos tenían muchos dioses, ellos tenían muchas creencias. Y que un dios decidiera venir a la tierra, porque para ellos los dioses eran apáticos, no les interesaba lo que pasara en la tierra. Viniera a la tierra era una idea absurda, inconcebible. ¿Cómo un Dios va a venir a la tierra? Menos que Él quisiera venir por voluntad, por su voluntad. Entonces, cuando alguien hablaba acerca de algo tan simple para estar en la presencia de Dios, era una locura, una ridiculez. ¿Cómo un Dios iba a estar acá y le iban a decir, Emmanuel, Dios con nosotros? Eso es una ridiculez de la época. Es una tontería. Era una tontería. Sin embargo, para los que se salvan, dice el versículo 18, esto es a los creyentes, esto es a nosotros, es poder de Dios. Judíos y griegos habitaban en Corinto. Habían judíos que se convirtieron a la palabra de la cruz y decidieron creer. Hubieron griegos que decidieron creer. Para ellos no era una locura, para ellos era poder de Dios. Un mensaje tan simple los llamó de la muerte a la vida. A la muerte a la vida. Y había que entender por qué para muchos era una locura. Y era porque para ellos el evangelio era muy simple, era demasiado simple. Saben que el hombre está en un proceso de salvación y de condenación. Cuando usted va caminando por la calle, cuando usted mira a su familia, cuando yo veo a mis compañeros de trabajo, debemos saber que ellos están, mientras están con vida, en un proceso o de salvación o de perdición. Si yo miro, yo espero en Dios que todos acá estemos en el proceso de salvación, caminando con Dios, habiendo entendido el mensaje de la cruz. Pero cuando salimos de acá, tenemos familiares, tenemos cercanos, tenemos amigos, tenemos compañeros de trabajo, que si no tienen a Dios, porque para ellos no pueden entender que nosotros tengamos este conocimiento tan simple de seguir a Cristo. ¿Cómo tú hacías esto y ahora Dios te perdonó así de fácil? No, aquí no me hace sentido, no tengo lógica en esto. Probablemente, según la palabra, según las Escrituras, ellos están en un proceso de perdición. El hombre está en un proceso de perdición mientras no decida creer en Cristo. Mientras no crea que Cristo es Dios, está en un proceso de perdición. Porque la palabra de Dios dice, Emmanuel, Dios con nosotros. Hay muchos que dicen que no, que Jesús no es Dios. La palabra de Dios sí lo dice. En Isaías 9:6, cuando le llama Padre eterno, Dios fuerte. La palabra de Dios dice que Cristo es Dios. Y para algunos es una locura también. Sin embargo, debemos entender la predicación que es el mensaje de salvación. Cristo nació para salvarnos del pecado. Cristo estuvo con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, y murió y resucitó al tercer día. Por eso estamos acá, por eso estamos alabando su nombre, por eso tenemos libertad, por los méritos y sacrificios de Jesucristo. Entender
el mensaje de salvación es muy importante. No entenderlo produce cosas como estas en los Corintios. Cuando nosotros no entendemos algo de la palabra de Dios, lo más probable es que tengamos algún problema en nuestra iglesia. Porque la palabra de Dios es una sola y dice cómo debemos conducirnos como hijos e hijas de Dios. Sin embargo, cuando yo presto atención a la sabiduría humana y creo hacer la voluntad de Dios, y hago como a mí me parece, me voy a equivocar. Y cuando tengamos un problema en la iglesia, lo primero que tenemos que hacer, alto. Algo no hemos entendido de lo que está escrito. Por eso tenemos este problema, de cualquier índole. Algo no hemos entendido. Cuando hay un problema en el matrimonio, algo no hemos entendido de lo que está escrito, porque Dios dice cómo debe ser un esposo y una esposa. Cuando sintamos que hemos fallado como padre, algo no hemos entendido de lo que está escrito. Es importantísimo entender cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Cuando el Hijo de Dios tiene un problema, es porque algo, en la mayoría de las veces, no como Job, que Job, él hacía la voluntad de Dios y es un caso particular. Pero cuando hay un problema, lo más probable es que algo no hemos entendido de la palabra de Dios, porque está escrito todo acerca de como padre, como esposo, como trabajador, como amigo, como hijo, y está a nuestro alcance. Por ejemplo, Pablo, el apóstol Pablo que está escribiendo a los Corintios, ¿qué hacía según el relato de Hechos 9? ¿Qué hacía Pablo con los creyentes? Los perseguía, ¿cierto? Era un perseguidor de la iglesia y él pedía permiso para seguir persiguiendo a la iglesia hasta que tiene un encuentro con Cristo. Y cuando tiene un encuentro con Cristo, él decide creer en Cristo, porque probablemente él tiene que haber escuchado, saber de los milagros del Señor Jesús, tiene que haber escuchado de lo que hizo, pero él no creía. Él perseguía a la iglesia, pero él pensaba en su sabiduría que estaba haciendo lo que a Dios le agrada. Hasta que Cristo le dice, no, esto no es así. Yo enseño esto y esto debes hacer. Tú debes servirme a mí. Y de ser un perseguidor de la iglesia, estamos estudiando una carta para guiar a la iglesia. Pablo entendió el mensaje de la cruz y lo estaba demostrando con sus hechos. Por lo tanto, el primer punto es entender el mensaje de la cruz. Y yo cuando oraba, yo decía, ojalá que sea un espejo la palabra de Dios para cada uno de nosotros, porque esto para mí fue desafiante, y espero que para usted también sea desafiante decir, bueno, primero, la salvación y la perdición se mide a través de la decisión que yo tome. Yo tomé una decisión por Cristo. Cristo murió por mí y yo lo sigo, como lo hicieron los judíos, como lo hicieron los griegos, de esa época en Corinto. Pero entiendo lo que estoy haciendo, entiendo mi condición delante de Dios hoy. Pablo va al mensaje para que digan, ya, este es el mensaje, partamos de cero. Ustedes creyeron en Cristo, este es el mensaje de salvación y lo que debemos hacer está escrito para nosotros, está escrito. La palabra de Dios es la sabiduría y la fortaleza del creyente. Así que debemos entender cuál es nuestra vida, cuál es nuestra condición delante de Dios. Así que importantísimo es entender la causa de un problema. Si yo voy al médico, que el médico pueda identificar mi problema, pero también vea lo que ocasiona el problema para poder tratar el problema. Segundo punto, yo lo llamé desprenderse de lo que va en contra de Dios. Primero es entender cuál es mi condición delante de Dios, entender el mensaje de salvación, y segundo es desprenderse de lo que va en contra de Dios. Y vamos a ir leyendo los versículos. Versículo 19.
Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Menciona la sabiduría. ¿La sabiduría será mala? No, la sabiduría no es mala porque los sabios, cuando nosotros tenemos un problema de salud que necesita operación, acudimos a un cirujano. Gracias por el saber de ellos. Cuando tenemos un problema eléctrico que nos supera, vamos a un eléctrico que tiene conocimientos que nosotros no tenemos. Y así en todo orden de cosas, la sabiduría es una ayuda para el hombre exterior. La ciencia es una ayuda para nosotros. Qué maravilla es llegar a nuestros hogares, tener sed, abrir la llave y tomar agua. Agua potable. Una maravilla para la vida del hombre. Y eso ha permitido que el hombre tenga más años de vida. Porque normalmente, cuando no existía el agua potable, había muchas enfermedades que se transmitían. Pero nosotros tenemos la maravilla del agua potable. Abrir la llave, tener sed y beber un agua que uno está tranquilo. Porque yo no cuestiono, usted no cuestiona tomar un vaso de agua. De repente uno va a una casa de otra persona y dice, ¿me puedes convidar un vasito de agua? Y uno toma agua tranquilo. Uno no dice, oye, ¿esta agua de dónde será? ¿Será agua estancada? No, uno toma agua y agradece el gesto. La sabiduría del hombre ayuda al hombre en su exterior. Pero la sabiduría del hombre no ayuda al interior del hombre. Esa sabiduría, esa no es buena. ¿Y por qué no es buena? No, hay muchos hechos que podemos ver a nuestro alrededor y con todos los avances tecnológicos, con todo lo que tenemos en la actualidad, podemos ver que hay guerras, que hay odios, que hay soberbias. El problema del hombre que había en la antigüedad sigue hoy en día. Hay envidias, hay asesinatos, hay fraudes, hay estafas, hay maldad. La maldad no es poca en nuestra región, no es poca en nuestro país. La maldad no es poca en el mundo. Porque ese problema del interior del hombre, quien tiene la solución es Dios, a través de Jesucristo, a través de la palabra de la cruz. Porque Él nos puede ayudar a nosotros. Pero si hay algún sabio que cree que puede ayudar a otro en su vida, Dios dice que en el versículo 19 que no sirve, porque dice que la sabiduría del hombre la va a destruir, pero la sabiduría que tiene que ver con nuestro interior la va a destruir. Dice, destruiré la sabiduría de los hombres y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Mire, la versión de la palabra de Dios del 2005, la PDT, la palabra de Dios para todos, dice este versículo de esta manera. ¿En qué queda el filósofo? Los que debatían acerca de la vida, acerca del hombre. ¿En qué queda el filósofo? ¿Cómo queda el experto en escritura? Porque un escriba era quien transcribía algo y lo pasaba a otro libro. Igual, eran especialistas. ¿Cómo queda el experto en escritura? ¿Dónde está el intelectual? ¿Dónde está el intelectual que discute sobre asuntos de este mundo? Dios ha convertido, en la Reina Valera dice locura, pero en esta versión dice Dios ha convertido en tontería, porque se usa el mismo verbo moria, que es payasada, algo absurdo, una tontería. Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo. Si yo tengo un problema, hermanos, de vivencias, debo acudir a la palabra de Dios. Si yo tengo un problema de cualquier índole, la palabra de Dios es la guía perfecta del hombre. No hay otra. La sabiduría es buena.
Pero en cómo conducirnos como seres humanos, solo Dios tiene la respuesta a la necesidad del hombre. El hombre está incompleto sin Dios. Y cuando está con Dios, dice Pablo que eso es poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. El motivo por el cual podemos decir que la sabiduría, para estar cerca de Dios, la sabiduría humana, mi propio pensamiento no sirve. ¿Saben por qué? Porque mi propio pensamiento, dice la palabra de Dios en Proverbios, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Yo puedo creer que estoy bien. Yo quiero buscar a Dios, tengo la mejor intención. Pero no sirve lo que yo creo o yo pienso. Sirve lo que Dios dice a través de su palabra. Por eso Dios dice, la sabiduría no. Si ustedes quieren buscarme a mí, háganlo a través del sacrificio de mi Hijo. Que para algunos es locura, es una tontería. Pero para los que hemos creído, es poder y sabiduría de Dios para cualquier tipo de problema, para cualquier situación. Y los hermanos de Corintios tenían ese contexto de amar la sabiduría, pero la sabiduría humana. Y saben que para seguir a Dios hay algo muy importante. Hay que desprenderse de lo que va en contra de Dios, porque la sabiduría de Dios se opone a la sabiduría del hombre. Lo que dice Dios se opone a lo que yo creo o pienso. Y eso marca una diferencia en el creyente. Eso marca una diferencia en mi vida, en su vida, en la vida de aquel que decide seguir a Cristo. Desprenderse de lo que ya conocíamos. Pablo fue un hombre instruido en la palabra de Dios, fariseo, con un conocimiento en la palabra de Dios. Pero él tuvo que desprenderse porque él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, persiguiendo a la iglesia de Dios, a los cristianos. Y tuvo que desprenderse de lo que él hacía para ahora hacer la voluntad de Cristo. Es importantísimo cuando hay problemas en una iglesia, desprenderse de lo que yo creo que está bien. Porque yo puedo pensar que el hermano actuó mal y yo estoy bien y tengo una diferencia, una contienda con él. Pero a la luz de la Escritura dice que esto es así. Y tengo que ver lo que hice yo y lo que hizo mi hermano y someternos a la palabra de Dios. Y para eso yo debo dejar mi yo de lado y hacer lo que Dios dice. Y hay un montón de cosas, hermanos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en cada vivencia con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. En todo tiempo, en todo lugar, el Hijo de Dios, si quiere agradar a Dios, debe buscar la sabiduría de Dios a través de su palabra, no a través de lo que nosotros pensemos que es mejor. Yo voy a hacer esto porque creo que esto es bueno. Distinto es, yo voy a hacer esto porque la palabra de Dios lo dice. Hay una gran diferencia. Por lo tanto, en el problema que había en la iglesia de Corintio, era muy importante desprenderse de lo que ya estaba en su mente, de lo que conocían en su entorno. Ya no tenían que debatir entre ellos, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. Ellos tenían que entender que eran hijos e hijas de Dios, salvados por el sacrificio de Jesucristo. Eso es lo que tenían que entender. Pablo también les dice, pues no me envió Cristo a bautizar en el versículo 17, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En el versículo 14 dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Ustedes no son míos. Nosotros somos la iglesia de Dios. La iglesia de Dios. Y Pablo estaba tratando este problema en la iglesia de Corinto. Pero qué importante es desprenderse, hermanos, desprenderse. Cada uno conoce su vida, yo conozco mi vida. Y si yo me pongo a través de la palabra de Dios y me veo, yo ya sé de qué cosas tengo que desprenderme para hacer la voluntad de Dios, porque saben que mi voluntad, mi sabiduría va en contra de la sabiduría de Dios. Hay que hacer lo que Dios dice. Y punto. Eso es todo.
Quedamos en el versículo 21. En la primera parte del versículo 21, cuando dice: el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, pero agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso, tan simple. Si ser un hijo de Dios no cuesta nada. ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto pagó usted por ser un hijo de Dios? ¿Cuánto paga el creyente en Jesucristo que reconoce a Cristo como Dios en su vida? ¿Cuánto le costó? ¿Está en una farmacia? ¿Hay que ir a la municipalidad? ¿Hay que hacer algún trámite? ¿Hay que hacer algún esfuerzo? ¿Debemos hacer algún sacrificio? ¿Debemos caminar kilómetros? ¿Debemos esforzarnos día tras día por ser mejores? No cuesta nada. Ser un hijo, una hija de Dios no cuesta nada. Es una locura. ¿Cómo va a ser tan fácil? Es así. Todo lo que había que hacer por usted y por mí lo hizo Cristo, cumpliendo la palabra de la cruz. Y saben que no estamos lejos de lo que pensaban los griegos. Oh, esto es ridículo, esto es una tontería. Hay muchos que dicen, pero ¿cómo va a ser tan fácil? Bueno, y el que mató, también, pues. Y el que robó, también, pues. Y el borracho, también, pues. Ahora, nosotros, una vez que decidimos creer y Dios nos salva, debemos entender que la salvación no cuesta todo, pero Cristo nos pide el 100, no un poquito. Y seguir a Cristo lo cuesta todo. Seguir a Cristo lo cuesta todo. Si yo antes era de una forma, Cristo me pide ser como dice su palabra, no como era yo o como yo pensaba que era. Seguir a Cristo lo cuesta todo, todo. Pablo dice que lo que él tenía por riqueza lo toma por basura, por amor a Cristo, por seguir a Cristo. Muchas cosas en el momento de seguir a Cristo, yo pensaba que esto agradaba a Dios. Ahora no, me doy cuenta que eso no agradaba a Dios. Y siguiendo con la lectura, hermanos, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Algo que parece tan ridículo para algunos, algo tonto, para nosotros es poder de Dios, porque a Dios le agradó salvarnos de esa forma. Versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ellos quieren seguir filosofando. A ver, estas son excusas para decidir no seguir a Cristo. Los judíos piden señales. Cuando estaba en la cruz decía, sálvate y nosotros vamos a creer hasta el último. Perdón. Hasta el último. Pero ¿y las señales que hizo? Anduvo sobre el mar, alimentó una multitud, sanó a ciegos, a leprosos, a mudos, endemoniados, levantó de la muerte a Lázaro, a una niña. Entonces, ¿qué? Para los judíos, probablemente ellos estaban, a los judíos no creyentes, estaban enfrente de la cruz, injuriándole y diciendo, todo lo que decía era mentira, nos engañó. ¿Cómo nuestro Salvador, que nos va a salvar, va a morir? Y morir en una muerte horrenda, una muerte de cruz, era para los malhechores, era para los delincuentes. Nos engañó. Así pensaba un incrédulo que probablemente presenciara la muerte de Cristo. ¿Cómo pensaba un griego? ¿Cómo va a ser tan fácil? ¿Cómo un Dios va a venir a la tierra y se va a hacer hombre? Más encima va a estar con nosotros y por voluntad propia. Esto es ridículo, es una tontería. Excusas para no creer en Cristo. Tropezadero, era una ofensa para los judíos decir que Cristo, para los judíos no creyentes, que Cristo era el Salvador, era el Mesías. Y para los griegos era una tontería, era algo absurdo, era una payasada. Ellos no. Porque para los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo hemos comentado. La sabiduría de Dios va en contra de la sabiduría humana.
Y nosotros debemos desprendernos de nuestro propio criterio y debemos obedecer a la palabra de Dios. Por último, versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Pudiera ser que alguien llamara a Dios insensato? No, no de un creyente, sí de un incrédulo. Y así lo veían los griegos o los no judíos incrédulos. Esto es una tontería. Esto es una tontería. Y débil de Dios lo llamaban los judíos. Porque decían, ¿cómo va a ser él el Mesías? No, él no es Dios. Porque fue débil y lo mataron. Si hubiera sido el Mesías, nos hubiera liberado a cada uno de nosotros. Sin embargo, lo que produce el razonamiento de un incrédulo, que es como una locura, que es algo ridículo, que es una tontería, es lo que nosotros podemos decir es el poder de Dios para salvarnos. Dios le place salvar al hombre y cumplió su propósito con el nacimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Importante para la iglesia de Corintios entender el mensaje de salvación y desprenderse de la sabiduría humana y obedecer a la sabiduría de Dios, porque éstas se contraponen entre sí. Yo quiero concluir diciendo que Pablo identifica la causa del problema de división, recordándoles que la palabra de la cruz es sabiduría y poder de Dios. Y eso es lo que predicamos los creyentes. Un mensaje tan simple. Cristo murió por ti. La salvación no cuesta nada. Seguir a Cristo sí lo cuesta todo. Pero la salvación no cuesta nada. Y el desafío, hermanos, así como Pablo escribe a la iglesia de Corinto, en esa época, el desafío es para nosotros hoy entender el sacrificio de Jesucristo en nuestras vidas y lo que Él quiere en nuestras vidas, dejando de lado, desprendiéndonos todo aquello que va en contra de lo que la palabra de Dios dice. No como yo pienso, sino como Dios dice. Ese es un desafío. No es un desafío pequeño, es un desafío grande, pero debe ser un desafío para cada creyente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Queremos pedir tu ayuda, queremos pedir tu dirección en nuestras vidas para seguirte, para entender lo que tú quieres de nuestras vidas. Gracias por el ejemplo que nos das a través de tu palabra, de lo importante que es entender el sacrificio que usted ha hecho en nuestras vidas y de las consecuencias que hay cuando no obedecemos tu palabra. Cuando no obedecemos tu palabra, porque no nos hemos desprendido de lo que a usted no le agrada, Señor, hay consecuencias. Las consecuencias que tenía la iglesia de Corinto eran divisiones y contiendas. Pero en la vida de nosotros, cuando no obedecemos, cada uno de nosotros puede ver las consecuencias que hay en nuestra vida personal por no obedecer tu palabra. Ayúdanos a llevar este mensaje a otros que no te conocen. Ayúdanos a desprendernos de lo que va en contra de tu palabra para poder caminar junto a usted. Gracias por este tiempo que podemos estudiar su palabra y podemos dejar nuestras vidas delante de usted. Ayuda, Señor, a esta tu iglesia. Ayúdame a mí, ayuda a mis hermanos, a cada uno de nosotros, porque lejos de usted nada podemos hacer. Pedimos su ayuda y pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.